Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación con la actividad titulada Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. ¿Qué aprenderás? Aprenderás a escribir y comunicar una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales que suceden en una comunidad para crear una cultura de prevención y aprovechamiento en tu comunidad. ¿Qué necesitarás? Debes tener a la mano tu cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero y tu portafolio de evidencias. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Planificar un texto adecuado al tema y destinatario, utilizando un lenguaje apropiado para la situación. Escribir un texto considerando la información sin salirte del tema, evitando contradicciones y usando adecuadamente los conectores y la puntuación. Revisar el texto y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la audiencia. Expresar y desarrollar tus ideas orales de manera organizada, utilizando algunos conectores, haciendo uso de una buena entonación y un adecuado volumen de voz y considerando el propósito, el destinatario y el lenguaje a utilizar. Para poder empezar, vamos a ver cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Planificar un texto adecuándolo al tema y destinatario y utilizando un lenguaje apropiado para la situación. Recordemos que Alicia y Luis al inicio de nuestras actividades decían que había ocurrido lluvias muy fuertes que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia también contó lo que ocurre en la selva después de que pasan las inundaciones. Los suelos se quedan fértiles y son buenos para sembrar. En la actividad anterior, también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para que estos fenómenos naturales no causen tantos desastres. A partir de todo lo aprendido sobre los fenómenos naturales, ¿has pensado que podrías compartir estos aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿Qué propuesta de actividades les podrías plantear para poner en práctica acciones de prevención o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad? Antes de escribir tu propuesta de acciones, lee el recurso Plan Familiar de Emergencia. Allí encontrarás información sobre diversos fenómenos naturales que ocurren en nuestro país. También te puedes apoyar en el recurso 4 titulado Escribimos recomendaciones. Y luego de haber leído esta información con la ayuda de un familiar, identifica las zonas de riesgo de tu casa, por ejemplo, pasadizos bloqueados por objetos, escaleras o lugares cerca a la ventana. Pídele a un familiar que te oriente a identificar las zonas seguras y las zonas de riesgo de tu comunidad. Y ahora elabora tu plan de escritura. Teniendo en cuenta lo que has desarrollado, planifica la escritura de tu propuesta de acciones. Puedes hacerlo elaborando en tu cuaderno un esquema como el que te presentamos a continuación. Utilizarás diversas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué escribirás el texto? ¿Para qué lo escribirás? Claro, para proponer acciones que ayuden a mi comunidad y a mi familia a estar preparados ante posibles riesgos de los fenómenos naturales o en todo caso para aprovecharlos. ¿Quiénes lo leerán? Mi familia, mis compañeros y mi comunidad. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? Se utilizará un lenguaje formal que sea claro y preciso. ¿Qué forma o estructura tendrá tu propuesta? Se empezará
colocando el nombre del fenómeno natural y acciones a realizar, antes, durante y después. Elabora tu propuesta y su secuencia de acciones. Ten en cuenta que las acciones que propongas ayudarán a tu familia y comunidad a prevenir los posibles riesgos o aprovechar los fenómenos naturales en tu comunidad. Seguimos avanzando. Teniendo en cuenta la información que recogiste en las actividades anteriores, así como la planificación de tu texto, comienza a desarrollar en tu cuaderno o una hoja de reuso tu propuesta para aprovechar los fenómenos naturales o acciones de prevención frente a estos. Recuerda que tu texto busca comunicar tu propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales de tu comunidad. Tenlo presente. Es momento de escribir. Escribe el siguiente cuadro en tu cuaderno o una hoja de reuso. En este cuadro vas a encontrar un espacio para completar el fenómeno natural que has elegido y una propuesta, es decir, las acciones a realizar, ya sea antes, durante o después de este fenómeno. Veamos un ejemplo. Propuesta de acciones para prevenir los riesgos de sismos. Empezamos con las acciones a realizar. Antes de que suceda el fenómeno natural, debes revisar todas las instalaciones de la casa, preparar tu mochila de emergencia y tu plan de emergencia familiar. Acciones mientras ocurre el fenómeno natural. Conservar la calma en todo momento. Ubicarse en una zona segura que hayas identificado previamente. Después de que ocurre el fenómeno natural, usa solo linterna, no enciendas fósforos y sigue las indicaciones de defensa civil. Luego, llegar a una zona segura externa en tu comunidad. Revisa si todas las acciones se refieren a tu propuesta. Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no puedes hacer acciones para prevenir huaicos. Otro aspecto que debes revisar es si tus acciones impactarán o movilizarán a las personas que reciban tu propuesta de acciones. Puedes leérselas a un familiar y preguntarles si lo que has escrito lo invita a hacer algo. Excelente actividad. Ahora completa el cuadro de la reflexión de tus aprendizajes utilizando estos criterios. Planifique acciones para prevenir los riesgos o aprovechar los fenómenos naturales, considerando el destinatario. Al escribir, consideré acciones considerando la información recogida. Mi propuesta se mantiene en el tema de las medidas de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Usé adecuadamente en mi texto los conectores. Usé adecuadamente los signos de puntuación. Felicidades, lo has hecho muy bien. Espero que este video te haya gustado y que te sirva para realizar tu actividad del día de hoy. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad con un nuevo video de Aprendo en Casa. Cuídense mucho y hasta pronto.